Son las 10:48. Nos han cedido un poco de minutos las señoritas gracias, de Nueva gracias. Mujer, lo cual agradecemos, para no Sí. andar con prisas. Sí, Está con gracias, nosotros, gracias. buenos días, Antonio Bastida Cruz. Estamos hablando de medicina de la conciencia. O medicina y conciencia, como decías. Hace rato decía yo, y Y conciencia. Muy bien. matemático, pues un experto en los sistemas de información. Actualmente está haciendo herbolaria, fíjate, que nos das talleres, ándale. Ahorita estoy estudiando una licenciatura. Pero nos das talleres de Sí, puedo herbolaria, hacerlo. ¿va? Ya quedó, ¿eh? Ahí está la jefa de Cali, México. Entonces hablen bonito. Algunos cursos que estudió: bioneuroemoción, sanación cuántica. Cuántica. Se me pegó lo de Cuauhtémoc. A ver, déjale, cuelgo. Clic, clic, clic. Sí, no, Sanación cambia el cuántica. Se me atoró el náhuatl. chip. Ande usted. Le salió el náhuatl. Terapia que cero, lleva ahorita que nos explique. Ahorita te platico esa. sí. Orgonitas, medicina sagrada, terapia del sonido, medicina psicosomática. Ándele. Jugoterapia, obvio. Ay, Diplomado en sí. sexualidad consciente con Jerónimo. Don Hey, Jerónimo. es así. Maestro Jerónimo, gran hermanito de los grupos de tantos años. A lo mejor ni hicimos juntos. No, poquitos. Jerónimo, tu sección, carnal. Ya. Hay que retomarla. Antonio, bienvenido, y yo quisiera poner en perspectiva que puedas abrirnos unos cursos de herbolaria y de fitoterapia. ¿Cómo ves? Sí, adelante, los Sencillitos. preparamos y los hacemos. Un Ahí- botiquín básico. Ahí la jefa Andrea tiene sus modelitos de cómo presentar las materias, y le ponemos el sello de la SEP muy pronto. ¿Cómo ves? Vale, nos ponemos de acuerdo. Muy Claro bien. que sí. Empecemos con lo siguiente. ¿Cómo entendemos que la mente está siendo una expresión de un universo gráfico y holográfico? Por lo tanto, el universo es geometría, y nosotros ya estábamos ahí y apenas estamos como descubriendo que sí es. ¿Qué Exacto. pasó? Siempre hemos estado ahí Mm. y vamos a seguir estando ahí. Antes que fuésemos Antes. forma biológica, forma humana, ¿el universo ya era geométrico? Ya Y era- nosotros también. Y nosotros. Bueno, todo. Todo es Porque geometría. Todo. Desde que descubrimos que existen los fractales, Ujú. sabemos que, como decías hace un momento, como es arriba, como es abajo, como es adentro, es afuera, y nosotros solamente somos eso, una extensión del universo. Ya estamos ahí. Estamos ahí. Aunque cuánticamente hoy se le hace el retorno de la ciencia a esta posición geométrica, ya desde la antigüedad se Ma- decía por los abuelitos que éramos una unicidad, ¿no? Más bien la ciencia está ampliando su capacidad de explicar lo que no podía explicar. Ok, Sí. más o menos. Eso es. Pero todas las culturas, todas las razas originales ya lo sabían, Porque estaban ahí. porque estaban ahí. Hay una frase en la Biblia, o no sé si está ahí, pero la leí, la escuché, que decía que en Él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Pero si cambias a Él, por ejemplo, amor, o por ejemplo, conciencia, es lo mismo. Estamos ahí, vivimos, ahí nos movemos y ahí... Es más bien Y allá un posicionamiento del lenguaje. Sí, Es un asunto de semántica, sí, pero semiológicamente es Es lo lo mismo. mismo. sí. Estamos en esa unicidad geométrica. Sí, pues es que desde que éramos luz, o sea, desde la chispa primera, y desde seguimos ahí. siendo luz. O sea, sí, pero desde la chispa primera, pues ya es geometría. O Y sea, entonces ahí es donde entran las matemáticas. Si nos das una definición de qué son las matemáticas. En sí las matemáticas, a lo que se dedica... Los niños de primaria y secundaria no están viendo, así que va para todos. Las matemáticas yo las considero un arte, ujú. porque es la base de otras artes, por ejemplo, por dar un ejemplo, la música. El tiempo del silencio y del sonido genera una armonía, y esa armonía es matemática. Ritmo y Sí, contratiempo. exacto. Si y siguiéramos contrapunto. Esta armonía de esta Cualquier hoja hojita, tiene una ecuación que la dibuja. así Claro. es la base de la espiral. Está en la curva de los dos lados de la hoja, tiene una ecuación que la representa, En realidad son dos espirales que se están que concentrando. se unen, o podría ser un solo, bueno, son dos elipses, Así es. pero cuando no sabes qué es una elipse, o qué es o para qué sirven los números, o eso, no lo comprendes. Sí. Claro. Pero hace rato decías
cuando decías que era experto en sistemas de información o de informática, justo la salud tiene demasiado que ver con la información. Y justo es el tema que hoy quiero comentarles sobre la medicina de la conciencia. Define conciencia. Para mí, hay dos palabras de conciencia. Medicina ya entendimos. Conciencia, un poco. primero es que sepas que eres tú, que existes tú dentro de un contexto diferente a ti. Okay. Ujú. Cuando descubres que hay un yo que te identifica, que es tu identidad y que te diferencia de los demás, es conciencia. El que sepas que allí estás. O sea, es una diferencia entre solamente percibir, pero aparte de que percibes, te das cuenta. Que estás rodeado de un contexto. Pero hay conciencia que ya tiene más que ver con la moral y con tu cosmovisión de si lo que haces es correcto o es incorrecto, o lo calificas como bueno o como malo, o que si estás haciendo por el bien de los demás o por el tuyo, ya es un rollo diferente a saber que existes. Ya ese es otro significado de conciencia. Y ahora Y sí. sería como la conciencia aprendida, digámoslo Ándale. así. O sea, que es lo que vas O viviendo. desarrollada O por de- ti, Exacto. Sí. con un trabajo. Sí, con algún... Ajá. Y justo es esa conciencia la que provoca que tú te sientas bien o mal, Claro. o más bien tú cuando te dejas guiar por la mente, por esos pensamientos. Comencé como terapeuta hace 4 años y comencé a aplicar las terapias que conozco, y de repente comencé a darme cuenta que eso que estaba aplicando no era suficiente o le faltaba algo. Ujú. Y fue cuando un día una paciente, después de haber hecho 3 terapias, me llama y me dice: oye, si me hubieras dado la última terapia que me diste, no hubiera ido a las primeras 2. Ah, buenísimo. Fue cuando me tomé conciencia de qué hice. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue platicar con ella sobre esa terapia que me decías que te platicara, terapia cero, ¿qué era? Fue un nombre que se me ocurrió simplemente para poner a una lista de varios conceptos que considero fundamentales, todo el mundo debería conocer. Sí. Que si los conociéramos y los aplicáramos en la vida cotidiana, nos ahorraríamos un montón de Eso nos problemas. explica por qué nos enfermamos. Sí. Es porque perdemos equilibrio Exacto. al final del día. Que realmente el equilibrio matemático en la naturaleza no existe. Existe la armonía de subir y bajar y Sí, regresar de la al centro. dualidad. Es como las olas. Sí. O como el sonido. De los ciclos. Silencio, sonido, silencio, sonido. Esa vibración Ese ritmo. armónica, ese lo ritmo rompemos. armónico es la salud. Claro. Ese equilibrio de esta circulación constante, eso es lo que nos mantiene en homeostasis o buen funcionamiento. es. Entonces esto es un enfoque de ver a la salud como un resultado De salud. y no como normalmente lo tenemos percibido, en el sentido de que ya me enfermé, me voy al médico para que me cure. Más bien, ¿para qué te enfermas? ¿Qué necesidad? Es que eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Estoy enferma, me duele la garganta. A ver, ¿qué sucedió? Antes. ¿No? Antes. Es lo que él dice. O, por ejemplo, fui y desayuné unos tacos Ujú. y entonces el taco me hizo daño. No, espérate. Te hizo daño todo lo que estabas pensando y haciendo y diciendo y traías en la cabeza mientras Es decir, te el comías ese sistema taco. inmunológico, que es el que sostiene los mecanismos Ujú. de las células encargadas del barrido, de las bacterias y los virus, tiene un nivel de funcionamiento óptimo, pero cuando emocional o energéticamente lo recargamos y lo afectamos, baja y automáticamente esos bichos crecen. Es decir, Exacto. siempre tenemos bichos. Así tenemos, yo creo que Una más colonia. virus, bacterias y hongos en el cuerpo que células. O hay una gran cantidad de virus, bacterias coexistiendo con nosotros. Es una colonia que ahí Sí, está, pues son es. nuestros residentes. Así Y ahí es. van con nosotros. Somos una comunidad de células Ujú. más virus, bacterias y hongos. Pero lo que comentabas hace rato, si te duele el estómago, hay muchos factores físicos, Ujú. emocionales, energéticos, De alimentación. mentales y principalmente el estilo de vida, Claro. que el estilo de vida engloba todo, el área física, mental, energética. Sí. Pero de todas esas áreas, para mí la más importante es tu estado de conciencia. La información de la que se alimenta tu mente y a su vez tu mente genera que tú sientas emociones que otras personas no sienten ante la misma situación. Podemos Claro. hablar de nutrición energética. Hay una nutrición energética y de información. Claro. No se te puede ocurrir algo si antes no lo has visto o no lo has pensado. Es correcto. Entonces Sí. la mayoría de la gente
Yo me he dado cuenta, y me incluyo, hemos sufrido por situaciones falsas de información que es incorrecta. Y eso es lo que yo busco en esta medicina. Que tomes conciencia de si por lo que estás sufriendo o padeciendo es real o es falso. Y resulta que el 90% de lo que sufrimos es falso. Claro. Por Y eso ejemplo, los psicólogos le han llamado pues nuestra red de creencias, un sistema de creencias. en la que van haciendo una generación y tan pronto vas a terminar, ya estás entregando a la siguiente generación. ¿Eh? Sí, sí, claro. Y una mentirota se convierte en una super mentira, pero no es verdad. Una mentirita se convierte en una super mentira que además... Queriendo ser verdad. Sí, y que además pero no es real. Pero no lo es. Claro. Sí, te pongo doy un ejemplo. El caso de las relaciones de pareja. Hay un montón de gente que vive sola y se enferma o se siente mal por estar sola. Sí. Y hay un montón de gente que vive acompañado Sí. y se siente mal o se enferma por estar acompañado. Claro. Pero no es la soledad ni la compañía. No. Somos siempre Es uno. nosotros. No importa con quién estés, si no te arreglas tu sintonía y Sí, tu claro. sincronía, no importa con quién te pongas, vas a estar mal. Porque también hay un montón de gente sola que vive feliz y un montón de gente con pareja que vive bien. Vive Entonces, ¿qué bien. fue? Entonces, Es ¿qué tu fue? estado. Eres tú siempre. Eres tú. Y eso es lo que yo busco con las personas, que tomes conciencia que no es él. Claro. Eres siempre tú a través de él. Y a ver, muy pronto va a Sí. estar en Calimexico. Ah, El- sí. el Y instituto. además, bueno, Ay. que Ya me la tomes, puse. también tomar conciencia que muchas veces códigos que te han impuesto, digámoslo así, o que has tomado, ¿no? Desde niño, porque son códigos que vemos, sentimos y Información. escuchamos, es información. Y toda esa información la venimos cargando, nos guste o no nos guste. Como una biocomputadora. Así es. Y hay información que a nosotros no nos checa. O sea, hay cosas que nos dijeron y que las seguimos al pie de la letra, pero no nos checan, ¿no? Nos la entregaron en el vientre de nuestra mamá. Y hasta antes. Y todavía la genealogía nos explica que esto viene cargado en la genética y cuando te la entregan con tu nuevo equipo ya Sí. está precargada. Sí, ya. Pero entonces la idea es, a ver, si a mí me dijeron esto y esto, pero a mí no me checa, eso que me dijeron me está causando ruido y me está causando una enfermedad, me guste o no me Así guste. es. A lo mejor no una enfermedad física aún, Aún. pero sí una molestia, un enojo que después, si no lo trato, se va a generar, sí, en una enfermedad física. Ahora, ¿cómo le hacemos? Si el principio está maravilloso, ya lo entendimos, y ahora... Esa es la clave. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos el sistema de Claro. creencias que tenemos Ok. para comprobar si lo que creo es real o es falso. Resulta que la mayoría de nosotros somos marionetas de la mente, pero resulta que no somos la mente ni el cuerpo. A ver, explica eso. Detrás de la mente y del cuerpo existe la conciencia, que es el Ujú. piloto, el que lleva el carro, que es tu cuerpo, y el que lleva la computadora de viaje, que es la mente. Sí. Ujú. Pero a veces, quien tiene el control es la mente. Claro. Porque te dice, tienes que compararte con alguien y entonces te sientes inferior o superior. Sí. Pero si te dejas de comparar, ¿dónde está el superior o el inferior? Ese es el santo ego. No existe. No existe. Es la santa mente personalizada. El ego es necesario para que te des cuenta que existes, porque Sí. si no, no sabrías que eres alguien diferente. Es como nuestra escafandra de navegación. Ándale. La debemos de tener, sino cómo nos presentamos en estas Es tu dimensiones. identidad, lo que Sí. te define como yo, como tú, como ella, ese es el ego. Es nuestro sistema de navegación. Ajá, es necesario porque si no cruzarías la calle y te atropellarían si no volteas a ver si viene algo. La computadora sería el hardware. Ándale. O sea, es el tipo de pantalla, Para una los pantalla millennials, negra, una ese es tu pantalla cuerpo. blanca, una pantalla alta o chiquita o estereoscópica, pero al final es un hardware. Ese es tu cuerpo y los programas es tu mente. Claro. Pero tú eres el dueño de la computadora o el dueño del coche y resulta que muchos de nosotros vivimos pensando que somos el software y lo que el software dice vamos siguiendo. Claro. Y eso a veces nos hace sufrir, como dices, algo Ujú. no te checa pero lo sigues haciendo. Por eso, aunque vayas con el maestro a 20 cursos, aunque tengas el software de la última generación o moda, Sí, claro. si tú no sincronizas, de nada te sirve que vayas con el maestro, ¿eh? No. Exactamente. Yo me hice esa pregunta y hay gente que vive en pueblos donde no tienen acceso a absolutamente ningún curso ¿Y qué crees? y viven felices. Y son felices. Claro. Entonces, el conocimiento Ándale. no es indispensable. Es necesario, pero no es indispensable. La Y sabiduría el es maestro tampoco, en dado Pero caso. es que lo que pasa es que vivimos
Es que luego te comparándonos vas con el del todo. turbante pensando Sí. que la figurita Sí es te va a más, ayudar sí. y es lo más, Está pero con el maestro. y además no a todos nos funciona lo mismo, y además vivimos comparándonos, que si el celular, que si la taza, que si yo tengo una tablet, una computadora y además la lap, pero además tengo la lap grande y la lap chica. No me está hablando a mí, ¿verdad? No, claro que Gracias. no. Yo no dije nombres, Gracias. ¿alguien escuchó? No, ¿verdad? Solito. Solito Se cayó el puso. señor, pero bueno. Los- Pero ajá. eso, o sea, vivimos eternamente comparándonos, porque así, eso es un chip que ya traemos, pero ¿no? esa información de compararte no es real. No, Otra Esa- vez es esa un inform- espejo. es una información que alguien agregó y nosotros adoptamos y validamos como real. Pero no es cierto, es mentira. Los animales no se comparan, las No. plantas no se comparan, los Solo niños son. no se comparan. Por ejemplo, el bullying no existe, pero en la mente de quien se deja guiar por los pensamientos sí existe, y entonces me siento inferior claro. o me siento superior. O superior. Pero resulta que Yo eso te es someto, falso. te doblego y te manipulo, y aquí en el salón yo soy el chido. Pero pues eso es lo que ves y eso es lo que vives y entonces es lo que vibras. O sea, si lo ves, lo mamas, lo vives, lo comes, Pero ahí va pues lo bueno, vibras. entonces siempre ha habido mecanismos para recuperar la conexión. Exacto. Uno de ellos es la enfermedad, Claro. el dolor, el sufrimiento. Cuando ya no puedes más, no te queda otra que regresar, Mm, Diga, que es una despertar. vuelta. Es Sí, como claro. caerte de Es la un cama. peso, pum. sí. Estás en una pesadilla y si no te caes, a veces si no te caes de la cama no despiertas. Sí. Bueno, hay gente que se cae de la cama y no despierta. Hay gente que se cae de la cama y no despierta Yo conozco. porque justo en el universo, en el planeta, hay gente de todos los tipos Claro, posibles sí. van a existir. Por- Y no todos venimos a lo mismo, No. y no todos traemos el mismo chip, y no todos venimos a sanar, ni no todos venimos Exacto. a aprender, ni no todos, o sea, bueno, aprender venimos todos, pero no todos venimos a aprender las mismas cosas. Ni Ahí a te la va. misma velocidad. ¿No Ni a la será misma entonces que velocidad, nuestra así es. tarea, más que aprender información y más programas, es aprender a la conexión? A volver sabiduría las experiencias y el conocimiento, y la sabiduría es conciencia. Claro. ¿Qué es eso? Tengo la conciencia limitada y la voy expandiendo tanto que incluyo todo lo posible hasta que lo puedas incluir todo, y entonces ya no tienes limitaciones. Pues es que al final somos el todo, Cuando- nada más hay que, Cuando nosotros incluimos todo, Sí. entonces ya formas parte de esa conciencia universal claro, de la que ya hemos estado siempre pero que no nos hemos enterado. Pues está buenísimo. en Entonces, la que, o sea, lo que hay que sí hacer se es puede recordar. sí se puede reprogramar. Claro. Lo que tú Sí, sí. llamaste este paquete informativo Ujú. que traemos de base y de origen, Sí, con sí. ese, ahí está, porque los charrúas, obviamente, los de la Pampa de la Argentina, o Uruguaya, o de estas zonas, Sí, tienen su paquetería muy particular de ellos. así es. Entonces, una es de un linaje que sí sincronizaba, con el tiempo le incrustaron otro, Claro. que se llama La Conquista. La conquista. Ujú. Ahora ya se institucionalizó a lo largo de los siglos, Sí. y ahora este colonialismo resulta que ya es como, ya no hay de otra. Pero ¿qué sí crees? hay. Resulta que sí. Sí, sí hay. ¿Y Pues- cómo le llamarías a este trabajo de reconectar? Puedes ponerle el nombre que sea o la etiqueta quieras, que sea. pero A mí se me ocurre. ocurrió, por ejemplo, terapia cero, porque un día pensé, bueno, si esta debería ser la terapia cero y después tomas la que sea. Por ejemplo, te duele el estómago, tómate el medicamento, el té, lo que quieras. Pero antes toma conciencia de cómo provocamos ese dolor. Claro. lo Por que ejemplo, es. me enojo porque alguien tira basura en mi banqueta. Te puedes tomar una terapia, un medicamento, un té, y el síntoma puede disminuir o desaparecer. Pero si al día siguiente vuelves a ver la basura y te vuelves a enojar, entonces no te has curado. Sí, claro, no has trabajado nada, no has hecho nada. Xochitepec, con una persona que no quiero acordarme, lo que sea, teníamos una confrontación del manejo de los desechos ahí en nuestra cuadra. Entonces lo que empecé a hacer los sábados y los domingos es ir y arreglarle su pedacito, Sí, claro. en lugar de Sí, de guerrear, confrontarlo y seguir peleando. ¿Sabes qué acabó pasando? Que él también lo hacía. Claro. Y es un poco de la reprogramación, en lugar de irte a la yugular y a ver usted por qué saca sus Sí, bolsas claro. y las de... Yo lo empecé a hacer. Sí. O sí, sea, sí. arreglaba mi parte y la de Y él. la de él, claro.
Justo, santo remedio. justo yo me enteré, las enfermedades, la mayoría son producto de resentimientos. El resentimiento del dolor, el dolor del sufrimiento, el sufrimiento del dolor, el dolor del castigo, el castigo de la culpa del culpable, y el culpable nació de un juicio, y del juicio nació de la creencia extraña de que nosotros podemos enjuiciar o juzgar a otro. Claro. Pero si resulta que si desde el principio corto la cadena, si yo no enjuicias, enjuicio, claro. no hay culpa, por lo tanto no hay culpable, por Claro. lo tanto no hay castigo, por lo tanto no hay dolor, por lo tanto no hay sufrimiento, por lo tanto no hay resentimiento, Mira, y por lo tanto en no hay una- malestar. Pero en al una final historia- del día nos Ajá. enjuiciamos nosotros mismos todo el tiempo, desde que nos levantamos y nos vemos al espejo, que si estamos gordos, que si la lonjita, que somos si la nariz, que si... somos profesionales del mecate. Sí, entonces si empezamos el día enjuiciándonos nosotros, pues obviamente vamos a enjuiciar al planeta entero, ¿no? Hay una historia muy bonita que cuenta la tradición budista, en el sentido que estaba Buda con sus Discípulos. amigos, Ok. y de repente llega alguien a agredirlo y le escupe. Y se le iban a ir encima, y el Buda lo detiene y le dice muchas gracias. Y se voltea con quien le agrede y le dice, fíjate bien que él nos está ayudando, y le quiero pedir que usted venga cuantas veces usted quiera a darnos la oportunidad de nuestro propio aprendizaje. Fíjate que ni siquiera le contesta en el mismo sentido. No. Porque me escupiste, la acabo de lavar, me traje la túnica que mis amigos están lavando todos los días para que no me la ponga sucia, Sí, claro. y que todos están encargándose de que yo me ponga algo limpio. Pero en lugar de reclamarle el escupitajo, le da las gracias. Claro. Y ahí te la paso de tarea a todos. Ahí les dejo, ahí les encargo. Muchas gracias por darnos la muestra de que seguimos reaccionando instintivamente. Sí. O Fíjate, a la ahí información está que contado en la tenemos. tradición. O a la Guardada. información que tenemos guardada, así es. Es como cuando cruzas en un pueblo, te dicen buenos días, buenas tardes. Acá en la ciudad no te lo dicen, no porque no te lo quieran decir, sino porque no lo conocen, no lo saben. Entonces la mayoría de nosotros hacemos cosas no porque seamos malos, entre comillas, porque Ahí es viene una el juicio etiqueta, otra vez. sino Eso porque, es un maleducado, luego ya. sino directo, porque no lo sabemos. Por ejemplo, alguien que golpea a un niño, lo golpea porque no sabe lo que está haciendo. Si supiera, no lo haría. Wow. Pues ahí está. Sí, bueno. Tus redes sociales, datos de contacto, porque les quiero decir que son las 11:11. Adrede de números maestros. Otra vez regrese usted y nos sale en matemáticas. De matemáticas. Venga, proporciones, sincronía, este universo holográfico, ¿va? Porque ya no nos da tiempo. Ok. Bueno, son las 11:11. Estamos ya en el tiempo de Sexy Sue, ¿no? De nueva mujer, que ya llegó. Que ya llegó, ya está aquí. Ya está aquí. Y esos ya metiches en su espacio. Sí. Y sus redes sociales. Antonio Bastida Cruz, así. Y también una página que se llama Fuente de Salud Citlali. Citlali, ¿qué Citlali. significa en náhuatl? Estrella. Estrella. Ándale. El pueblo de donde soy, es San Juan Citlaltepec. Y Cerro de la fíjate, Estrella. ahí es Cerro de la el Estrella. Citlaltépetl, es el Cerro de la Estrella. El señor. Que es la punta del lago que llegaba hasta Xochimilco. Ya ves que hablábamos de las puntas de las puntas, de los sí, cerros, de los cerros. sobre el norte, y en el sur, en el oriente y en el poniente estaban los 4 grandes cerros de las cordilleras de las serpientes. Es que te digo, eran unos maestros, eran unos sabios. Y la punta es el Cerro Nariz o Cerro Ventana. No, de la serpiente. deja de hacerte así la nariz, bueno, se la agarra como si. Me limpié esta mañana de todas maneras. Senka Tlazocamati Gulmía. Muchas gracias, que no quiere decir muchas gracias. Muchas gracias, Tlazocamati. Tlazocamati Miak. Gracias. Qué chido que están valiendo, Sí, estoy contenta. Y llegó más Estoy gente. contenta. Llegó gente, sí. Gente linda y bonita. Sí, responsable la verdad es que sí. del servicio. Está lindo Y que la abuela estaba muy linda, ¿verdad? Siempre está muy linda. Sí, sí, la abuela siempre. Creo que yo soy ahí la que llega. La que de repente está falseando. Sí, llega a poner el. Pues el ya desorden. le dijo aquí el teacher que no agarre creencias. No. Que no le van.
Todas las creencias son necesarias hasta que ya no son necesarias. Hasta que ya no son necesarias, claro. El maestro Entonces, necesario de todas hasta que maneras no hay es necesario. tos. ¿Ves? Es una creencia. Agarre la creencia que quiera. Exacto. Claro. Disfrútala, conócela, toma sabiduría de ahí. Si te gusta, le sigues, y si no, Coste. Pues con permiso y aprendes. buenas noches, ¿no? Va a mandar su Claro, ficha así es. académica de Cali Mexico, nos va a dar clase pronto. sí, si quieren de volaria. Sí, sí. Ándale, hablen bonito. Está bien. Su Me voy correo. a poner de acuerdo con él. itschi.planeta2013@gmail.com. Ya ve qué trabajo le da hacer uno más simple, ese está más simple. Es el mismo, no ha cambiado. Pero ya bueno, se lo aprendieron. Yo lo entendí hoy en la mañana más simple, pero bueno, está bien. Está muy fácil. ITZCH. Itschi. Una producción del señor Gabriel que ya está. ¡Ya acuérdenle! Ya estamos despidiendo. Gracias, amor, por las Gracias. fotos del barrido. Gracias, primo, Besos, amor. por el trabajo gráfico. Se llama reporte gráfico, muy bueno. Sí, muy bueno. Ya se están subiendo, por Gracias, cierto, al rato gracias. subimos más. Sí. Gracias a la producción, gracias a Jacob Marinaldi de Sí, Relaciones gracias, Públicas, que ya Jay. puso tus ligas. Gracias. Y pues a toda la gente bonita en este arranque de Mundo Holístico. Sí, No se gracias, vayan, que les saquen la planeta. señal de Mundo Holístico. Tan pronto terminen, nueva mujer. Gracias, Hasta luego. planeta. Hasta Gracias. luego. Nikanka. Hasta Besos, luego. amor.